Primeramente quiero agradecer también al Señor por la vida, por la salud que me concede, por este maravilloso momento que Dios me brinda de poder estar en su casa de oración. Siempre decimos, los hijos de Dios, que no hay lugar más hermoso, donde uno puede sentirse cómodo, donde uno puede sentirse feliz, alegre, contento porque Dios es bueno. Dios ha sido bueno y Dios será bueno. Amén. Qué maravilloso es cuando día tras día podemos agradecerle al Señor en lo bueno, en lo malo. Siempre dice su palabra, nos enseña que debemos de dar gracias. Amén. Y no quiero extenderme mucho, simplemente en esta noche quiero compartir un mensaje de la palabra y quiero que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 2. Y dice así su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre eterno, te agradecemos, Señor, por este momento del cual tú nos brindas, Rey de Gloria, esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Sabemos que ella es la que nos da, Señor Jesús, cada día este alimento para nuestra alma. Este alimento, Señor, que necesita nuestra vida espiritual para poder seguir adelante, Rey de Gloria. Gracias te damos en esta hora, Rey del Cielo. Permite que tu pueblo reciba, Señor, lo que tú nos traes en esta noche. Que no sea yo humanamente o carnalmente hablando, sino que tú, Padre, a través de tu gracia y de tu Espíritu Santo, hable, Señor, a cada una de nuestras vidas, Rey. Gracias por todo te damos, Señor. Amén. Dios nos ayude en esta noche. Amén. Hermanos, acá tenemos una palabra que diría que Dios estaba tratando en ese momento así con este varón, con Santiago. Y su palabra dice que debemos de tener por sumo gozo cuando dice os hacéis en diversas pruebas. Cuando nos dice cuando tengamos que enfrentar esas diversas pruebas. No nos dice por si acaso tengan que pasar alguna prueba, por si acaso tengan que pasar alguna dificultad. No, dice que Santiago decía cuando tengan que pasar por diversas pruebas. Y cuando uno tiene que enfrentar esas pruebas, cuando uno tiene que enfrentar los problemas que muchas veces nos agobian, porque ciertamente, como lo hemos escuchado y hemos razonado en muchas oportunidades, no es que cuando uno siga el Evangelio, por ahí nos equivocamos. Muchas veces decimos, venía el Señor, que tu vida va a cambiar, que va a ser todo bueno, va a ser todo de color de rosa. Pero cuando nos toca pasar por esos momentos difíciles, ahí recordamos y nos preguntamos, ¿esto era el color de rosa? De estas dificultades
dificultades nunca me hablaron. De los problemas nunca me comentaron. Pero sin embargo acá Santiago nos habla. Y él ya estaba seguro de que iban a venir problemas. Amén. Pero es ahí cuando tenemos que nosotros saber sacar ese provecho. Y usted dirá, ¿qué provecho puede sacar cuando a uno le toca pasar por un momento difícil? ¿Qué provecho puede sacar si uno está pasando un momento difícil y no puede superar? Le cuesta superar muchas veces pasar esa dificultad. ¿Cuál es el provecho que podemos sacar? Y dice su palabra, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo. Su exhortación no es que uno debe de tener una vida fingida. Muchas veces creemos que cuando pasamos por una prueba tenemos que fingir que estamos bien. Pero ciertamente el fingimiento muchas veces tiene un proceso. Y cuando termina ese proceso, se nos acaba el fingimiento y ya no podemos seguir fingiendo que estamos bien. Y ya no podemos actuar de la misma manera. Y nos cuesta reconocer muchas veces cuando uno pasa por esas diversas pruebas. Nos cuesta ser felices durante esos tiempos de dificultad. Pero uno tiene que tener una perspectiva positiva, debido a que las pruebas que producen en nuestras vidas al futuro nos van a servir para bien. Así es. Escuchaba al pastor Erwin que decía que él, no venía por este largo tiempo que no había venido a la iglesia y no ponía él, como quien dice, excusas, sino que simplemente él aclaraba cuáles eran los problemas que no podía sacar. Y decía que aunque con pruebas, con dificultades, y ahora, quizás herido y así todo, él llegó a la casa del Señor. Y esas pruebas, esas dificultades, son las que nos sirven a pasar el proceso. Ese proceso en la vida que muchas veces nos cuesta. Como decía Santiago, ¿no es cierto? Santiago nos dice que convertiríamos nuestras dificultades en procesos de aprendizaje. Amén. Y dice que por medio de esa podemos aprender a tener paciencia. Amén. Gloria a Jesús. Muchas veces la manera en que nosotros como seres humanos reaccionamos estamos y vamos debajo quizás de presión en lo que a nosotros realmente nos hace esa firmeza de nuestro carácter.
Y cuando todo marcha bien, es fácil. Todo lo vemos bien. Es fácil ser amable en esos momentos cuando uno anda bien, cuando uno anda alegre, cuando no tiene pruebas. Es fácil ser amable con los demás. Pero ¿qué pasa cuando nos tratan injustamente? ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos han tratado injustamente por ahí, por causas o razones que uno... Bueno, hace poquito tuve una experiencia, hace unos días atrás, el día miércoles, cuando salimos a repartir las viandas así a los necesitados. En un momento me acerco a una señora que estaba ahí, que está justamente en situación de calle, y me acerqué para ofrecerle una vianda. Y bueno, cuando me acerco, ella me queda mirando y me dice: no te me acerques, yo no te conozco, andate de acá. Y empezó. Yo le digo: no, mira, le digo, simplemente quiero ofrecerte una vianda de comida. Si querés una vianda, nosotros. Y se empezó a desarrollar con sus palabrerías, insultándome de una manera muy grosera. Y cuando vi que ya se estaba transformando mucho, y me di vuelta y solamente levanté la mano y le dije: Dios te bendiga. Me di vuelta y parece que fue peor. Se manifestó. Y siguió alargando su rollo. Pero esas son justamente las, como quien dice, palabras injustas que el cristiano tiene que pasar. Y Dios quiere que en esos momentos, digo en esos momentos porque justamente me acordé, pero momentos como esos, uno debe empezar, y Dios quiere que uno sea maduro, completamente, porque ciertamente si yo hubiese reaccionado de otra manera, capaz que le hubiese retrocado con las mismas malas palabrerías. Pero sé que como uno y como hijo de Dios, uno tiene que aprender a callar y aprender a contestar también, para que eso no se vuelva en pleito. Y cuando nosotros pasamos por esos momentos difíciles, uno también tiene que aprender a no quejarse. Uno debe aprender a no quejarse, porque esas son partes de las dificultades que uno tiene que pasar. Y esas son las oportunidades que uno debe considerar que a uno le da ese crecimiento. Ese crecimiento para poder formar nuestro propio carácter en la vida espiritual. Amén. Y cuanto más difícil es el problema, mayor potencial. Escuche bien. Cuando más difícil sea la prueba, mayor potencial va a recibir usted en la vida espiritual. Amén. Amén. Se va a poder desarrollar ese músculo espiritual. Amén. Y esa fibra moral que el cristiano realmente necesita y debe tener. Dios nos enseña a amar también a los demás. Recordaba también una parejita que está en situación de calle. Quizás algunos se recuerdan al principio cuando íbamos allí
¿cómo se llamaba el ancianito que estaba en las piedras? Juan. Bueno, estaba don Juan, había un muchacho y una chica, ¿no? Y cuando nosotros nos acercábamos así, cuando ellos estaban así en la piedra, le acercábamos alimento, había una chica que esa chica no quería saber nada. En oportunidades recibió la vianda, la dejaba ahí, o por ahí nos decía, no, yo no quiero comida. Y así, con un carácter bastante fuerte. Y resulta que con el tiempo, después nos volvimos a encontrar con esa parejita. Y en una oportunidad, nuestro hermano Diego, hablando con ellos, este varón le comentó que eran ellos, la parejita que estaban así con el anciano Juan. Y ahí Diego se acordó de esta chica que estaba ahí. Esta chica que despreciaba, que no quería ese plato de comida que le llevábamos. Y sabe lo curioso que cuando nos acercamos con el pastor Diego así a charlar con ellos, la chica estaba en un estado de que había estado consumiendo y su cara transformada, angustiada. Pero en un momento ella se quebró y me llama a un costado y me dice, ¿puedo hablar con vos? Me dice. Sí, le digo, hablemos. Y esta chica, con lágrimas en sus ojos, y la vi con sinceridad, porque estaba sinceramente hablando, más allá de su estado, ¿no? Que tenía, pero ella con su voz me decía, por favor, necesito ayuda. Bendito. Con una voz muy angustiada, muy necesitada, me decía, por favor, necesito ayuda, tengo que salir de esto, quiero salir de esto, pero no puedo, me decía. Y entró a contar lo que ella estaba pasando, y entró a contar su vida, 2 hijos que tenían, que se los habían quitado, la justicia se los había quitado justamente por estar en situación de calle, y porque ella lo único que hacía era consumir, porque decía que ella consumiendo podía olvidarse de los problemas, pero en ese momento ella estaba muy angustiada. Y después cuando me contaba el pastor Diego que habían sido ellos los que estaban, ahí recordé que en algunas oportunidades ella había despreciado cuando nosotros nos acercamos. Pero llegó un momento que ella necesitó, no de nosotros, sino que ella necesitó de Dios. Y en su angustia nos pidió que la ayudáramos. Nosotros hablamos con ella y le dijimos, bueno, vamos a orar. Lo único que podemos hacer es orar para que Dios haga la obra y que, bueno, vos puedas tener. Y eso también está en parte tuya. Le decía, si vos querés, vas a cambiar. Si vos querés, vas a salir de donde estás. Y ella llorando nos decía, sí, yo quiero salir, yo quiero dejar esta vida, quiero cambiar. Oramos con el pastor Diego así ese día, nos fuimos. Y a la semana siguiente, cuando volvimos el próximo miércoles a repartir nuevamente la comida, ya la vimos distinta. Su cara era otra, su carácter era otro.
ya estaba más alegre, podía hablar bien. Y de ese miércoles hasta ahora, el último miércoles que hemos ido, pasaron varios miércoles y ya es otra persona. Ya es otra persona. El miércoles pasado cuando fuimos, nuestras hermanas ahí compartían un poco también de ropa que habían llevado. Y ella decía, bueno, me voy de shopping con la chica. Y su forma ya de actuar, su forma de hablar, ya era diferente. Y esas son cosas que a uno nos enseña. Esas son cosas que a uno nos enseña porque ciertamente si uno no tuviera ese amor que Dios deposita en nuestras vidas, después que ella nos había rechazado, si a uno de nosotros, yo creo que si nos rechaza, es difícil poder volver a hablar con esa persona o poder tratar con esa persona. Pero yo creo que Dios nos dio esa sabiduría para poder comprenderla y para poder amarla, porque realmente ella es lo que necesitaba cuando nos pedía muy angustiada que la ayudáramos. Ella necesitaba ese abrazo, ese cariño, ese afecto, y que solamente un hijo de Dios puede ofrecer. Recuerdo también que uno de los días que íbamos a repartir, ella nos contaba, y nos miraba y se sorprendía un poco porque decía, estábamos con Diego ahí, y decía, la verdad es que ustedes un poco me sorprenden, dice, porque acá han venido mucha gente, dice, han venido mucha gente de iglesias, algunos que han venido bien vestiditos, todo, dice, te traen algo y después se van y si te ven ni te saludan ni nada. Pero dice, ustedes son distintos, dice. Y hablaba Diego y le decía, vos sos distinto, le decía, porque vos parecés uno más de nosotros. Y ciertamente Diego andaba con su caperita, su capuchita, y bueno, Diego su forma de hablar también, porque él usa el mismo dialecto que usa la gente de la casa. Entonces eso le transmite a eso esa confianza y ellos empiezan a desenvolverse. Y yo veía, ¿no? Realmente, y un día charlábamos con el pastor Diego y decíamos, cuánta gente muchas veces encerrada en las iglesias, discutiendo por la forma de vestir, por la forma de dirigirse, muchas veces en palabras, y viven discutiendo en cuatro paredes y no ven la necesidad que hay afuera. Y Dios, le damos gracias, nosotros le damos gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad hoy en día de poder ver realmente la realidad y la necesidad que hay afuera. Y donde uno realmente es lo que puede y debe brindar amor. Porque es muy fácil acá reunirnos, hablar de amor, darle amor a cada uno de ustedes, pero difícil para muchos salir afuera y brindar realmente ese amor que ellos necesitan. Bendito sea el Señor. Y es ahí cuando realmente Dios empieza a desarrollar esa paz
que uno debe tener. Esa paz que en medio de nosotros nos hacen hacer cosas que resulta que a muchos por ahí creemos o queremos hacerla de una manera y no permitir que esos tiempos realmente sean dirigidos por Dios y que en muchas oportunidades nos llevan al caos y a la confusión. Cualquiera puede sentir amor en tiempos de paz. Muchas veces cuando nos relajamos o cuando nos vamos de vacaciones sentimos paz. Pero es fácil sentir paz cuando uno sale de vacaciones, porque se despeja de todo. Pero el desarrollo de nuestro carácter y los frutos espirituales que podemos dar nos hacen pasar también por el desierto. Puede ser muchas veces lo que uno recibe o lo que uno da, de lo que uno da muchas veces uno va a recibir y cosechar el doble. Tenemos un ejemplo muy claro cuando Adán, dice que cuando Adán fue puesto así en el jardín del Edén, Dios le brindó todo. Dios le dio todo. Y lamentablemente, por la desobediencia, no pudo dar frutos. Y sin embargo, si comparamos con respecto a la vida de Jesús, Jesús tuvo que pasar por el desierto. Jesús tuvo que pasar por el desierto. Pero después que terminó de pasar por el desierto, ciertamente se vio el fruto. Gloria sea el nombre del Señor. Y fue fruto en abundancia. Quiero que abran sus Biblias ahí en Isaías, capítulo 48, versículo 10 vamos a tomar. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. En este versículo nos muestra con mucha claridad al Señor. Nos pone a prueba en hornos de aflicción. Él nos pone a prueba en hornos de aflicción. Y en lugar de quejarnos por nuestros sufrimientos, deberíamos volvernos a Dios. Volvernos a Dios en fe para que Él nos dé esa fortaleza. Para que en esos momentos de dificultad que uno tenga que pasar, esos momentos cuando nos toca pasar por el desierto, esos momentos que nos toca pasar por el horno, en esos momentos
uno pueda clamar a Dios y creer que realmente la fortaleza viene de Él. Sin las pruebas, nunca nos daríamos cuenta de lo que somos o lo que seríamos capaces o a lo que seríamos capaces de hacer. Gloria a Jesús. Y si Dios no nos refinara ni nos purificara, nunca podríamos hacer ese ejemplo de ser como su Hijo Jesús. Es necesario pasar por el desierto. Es necesario pasar por la dificultad. Es necesario ser purificado. Y no porque Dios quiera hacernos pasar a ver si uno aguanta o no aguanta, sino que simplemente es porque Dios nos quiere hacer probar hasta dónde podemos llegar. ¿De qué manera podemos formar nuestro carácter? ¿De qué manera podemos vivir nuestra vida espiritual? Dios nos ayude cada día y que cuando tengamos que pasar por esos momentos difíciles podamos alzar nuestra mirada a Dios y pedirle a Él realmente que nos dé la fuerza y la fortaleza que uno necesita. Amén. 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 Dios nos bendiga. Esta es su palabra.